Hola, ¿cómo están? Continuamos. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Verso 14, ¿lo tiene? Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Título de nuestro devocional: Obrero aprobado por Dios. A ver, iglesia, muchas veces nos centramos tanto en cuestiones doctrinales. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más Biblia? Muchas veces nos centramos tanto en descifrar cuestiones que la Biblia no da mayores detalles, y se imagina que Dios hubiese detallado cada tema. Por la Biblia no tendría fin. Que no se nos olvide, la palabra de Dios es siempre primeramente para mi vida. Podemos tener mucho conocimiento, pero también es necesario llevarlo a la práctica. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Y si vemos en el pasaje de nuestro devocional de hoy, la iglesia estaba enfrascada en una discusión intelectual, filosófica. Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección ya se había efectuado, que la resurrección ya había ocurrido, negando así la resurrección del cuerpo. Y aquí necesitamos hacer un alto, iglesia. Por eso, como siempre, repito y repite como loro. Por eso es tan importante entender el contexto. Estamos hablando siglo I después de Cristo. Comienza a ponerse de moda el pensamiento gnóstico. ¿Y cuál es su enseñanza? Que el conocimiento espiritual libera el alma de la prisión del cuerpo, y así se logra alcanzar la libertad. En palabras simples, enseñaban que la fe en Cristo no es suficiente para salvarse, que es necesario más conocimiento enfocado en lo místico, en lo esotérico, y de aquí salen las enseñanzas, por ejemplo, que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, que el cuerpo no puede ser salvado porque es demasiado pecaminoso. Por eso Himeneo y Fileto andaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pero si fuera cierto esta línea de pensamiento, nuestro Señor Jesucristo no se habría presentado ante sus discípulos ya resucitado diciendo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Y si la salvación fuera por méritos propios, pues en vano habría sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quisiera ahondar mucho en este tema, la verdad. Quisiera centrarme en el título de nuestro devocional. ¿Cómo es? Obrero aprobado por Dios. Y con esta pandemia fuimos sacudidos. La fe
fue puesta a prueba, pero necesitamos creer firmemente lo que el Señor nos ha dicho, plenamente convencido. Acompáñeme por favor a Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice, respondiendo, ¿quién? Respondiendo Jesús, les dijo, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios. No lo está diciendo cualquier persona. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le está diciendo a sus discípulos? Tengan fe. Y me llama mucho la atención porque los discípulos ya habían visto hacer muchos milagros a Jesús. Pero hay veces que perdemos la fe. Como que de repente la fe se va debilitando. Iglesia, el énfasis no está en decirle al monte, quítate y échate en el mar. El énfasis no está en mover la montaña. El énfasis está en tener fe en Dios. Hoy en día podemos tener fe en muchas otras cosas. En la televisión, por ejemplo, en las encuestas, en mis ahorros. ¿Pero qué dice Jesús? Tened fe en Dios. ¿Cuánto deseamos ver la gloria de Dios? Amén, amén. La gloria de Dios no siempre va a responder a las peticiones que yo le hago, sino que va a responder para que Él se glorifique. Necesitamos revisar cómo está nuestra fe y necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos volver a recuperar la fe. La pregunta es, ¿en qué o en quiénes estoy confiando? En esta pandemia hemos estado limitados, pero el Señor no está limitado. Tened fe en Dios. Su promesa sigue en pie, porque sus palabras son eternas. Necesitamos ir del simple creer a la plena convicción. En Cristo lo tenemos todo. Dios es real. Dios ha estado al lado nuestro. No se trata de simple motivación, sino en desarrollar plena convicción en lo que estamos creyendo. La pregunta es, ¿quién es un obrero aprobado por Dios? Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto. Estamos hablando de Moisés, ¿sí? Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Se sostuvo. Vienen tiempos en que vamos a tener que ser sostenidos y quizás no haya nadie, pero Dios siempre ha estado ahí y necesitamos sostenernos en Él. Tenemos que aprender a ver a Dios. Él siempre ha estado presente y necesitamos ser sostenidos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser sostenidos? Yo. Soy el primerito. Isaías 41:13. Porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué nos dice? No temas, yo te ayudo. ¿Cuántos deseamos esta ayuda de Dios? Necesitamos creerlas. Cuando esté pasando por una profunda necesidad, cuando cree que se está hundiendo, su promesa sigue en pie porque sus palabras son eternas. La pregunta es, ¿quién es un obrero aprobado por Dios? Alguien que se sostiene de la mano de Dios.
podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. El Señor nos sostiene. No debo sostenerme en la seguridad que me puede dar un trabajo o una familia o una congregación, porque nosotros no podemos ayudar como Él ayuda. Dios tiene promesas muy poderosas, pero demandan creer. Plenamente convencido que nuestro Señor es poderoso para sostener nuestra vida aún en medio de circunstancias difíciles y adversas. Necesitamos estar plenamente convencidos, una fe que no se mueve. Dios nos va a sostener. ¿Cuántos estamos pasando por situaciones adversas? El Señor nos conoce y Él está dispuesto a sostenernos. Cuando estemos por rendirnos, digámosle al Señor: sosténganos. Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Él, Dios, es poderoso para sostener nuestra vida, aún en medio de circunstancias difíciles y adversas. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es un obrero aprobado por Dios? Alguien que se sostiene como viendo al invisible, a pesar de las circunstancias difíciles y adversas. ¿Me acompaña a orar? Vamos a orar. Papá, usted tiene poder para sostener a la iglesia. Su promesa sigue en pie porque sus palabras son eternas. Queremos ser esos obreros aprobados por usted. Que usted nos diga: bien, buen siervo y fiel. Pero usted sabe, solos no podemos. Con mis propias fuerzas no puedo. Por eso necesitamos que usted, amado Espíritu Santo, nos eche la manito todos los días. Necesitamos ser sostenidos por usted. Ayúdenos, necesitamos de su guía. Se lo pedimos en los suficientes méritos del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia.